En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. A continuación, tiene la palabra la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que está representada en el día de hoy por don Rafael Cuncille como su presidente y don Carlos Boada. Señor Cuncille, si usted estima conveniente en algún momento su exposición que intervenga el señor Boada, usted nos avisa. Muchas gracias. Disponen de 15 minutos para exponer. Muchas gracias. ¿Me escucha, presidente? Señor Cuncille. Muchas gracias, gusto saludarlo, presidente, por su intermedio, a todos los diputados. Vamos a ser muy breves. Quisiera pedirle, porque justamente que puede hablar Carlos Boada y luego Héctor Sandoval de la CONATACOS, los tres de la CONAPYME. Mire, muy breve. Yo solamente decirle que estamos muy preocupados por esto de 2.300.000 personas en diversas actividades en la informalidad. Yo me alegro mucho que el gobierno esté tomando medidas para erradicar, ¿no es cierto?, la evasión, macroevasión informal clandestina, porque hoy día también vimos a la ministra del Interior, y me parece muy bien, llamando solo a comprar en el comercio formal, porque ahí está el impuesto, ¿no es cierto?, IVA, y la gente que tributa el impuesto a la renta. Yo creo que eso es muy importante. Usted conoce, diputado y todos los parlamentarios, nuestra confederación, la CONAPYME, representa a 7 ramas nacionales de las actividades MIPYME. Le hablo de la Confederación de Dueños de Camiones, le hablo del transporte de pasajeros, de los colectivos, de la Confederación de Pequeña Industria, del transporte escolar y de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo. Le agradezco mucho y de inmediato le paso la palabra para cumplir en el tiempo al abogado, director del Departamento de Estudios, Carlos Boada. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Cuncille. Tiene la palabra don Carlos Boada. Muchas gracias, presidente. ¿Es posible compartir pantalla? Un inconveniente. Muchas gracias, presidente. La presentación de CONAPYME va a ser estrictamente técnica. Entendemos que fuimos citados en ese concepto y por lo tanto nos vamos a atener al proyecto, lo que significa para las pymes y cómo las daña. El proyecto se denomina Pacto Fiscal y ese pacto suponía un diálogo que llegó a una conclusión de 8 principios y esos 8 principios, como veremos a continuación, no son recogidos, no son respetados por el proyecto, como veremos. Se indica en la página 15 del proyecto que esto es una reforma con las pymes y la clase media. Vamos a ver que, contrario a lo que se ha sostenido, aquí el sistema de las pymes sí es tocado. De hecho, se reescribe el artículo 14D, se reescribe el artículo 34, o sea, las normas pyme y la norma de presunción. Y por lo tanto, vamos a analizar 21 temas dentro del tiempo que demuestran lo que hemos señalado. De todo el proyecto, que son estos 14 artículos, solo vamos a hacer referencia por tiempo a lo que está marcado: Código Tributario, Renta, IVA, Herencia, DFL2 y algo de normas transitorias. Este es el país, señor presidente. Es el país concentrado y es un país en que la informalidad nos supera. Tenemos 2.057.000 empresas, microempresas, de ellas el 53,1 al año 2019 informales y solo el 46,9 formales. O sea, la informalidad año con año le está ganando la formalidad. Por lo tanto, esto de que los impuestos los deben pagar todos los chilenos, eso no se está respetando. Cuando vemos el cuadro de la izquierda, nos encontramos con quiénes son las empresas en el país. Y vemos que de estas empresas en el país, que son 1.200.000, pero que en realidad productivas con ventas hay solamente 1.000.000, hay un 75% de ellas que no venden más allá de 2.400 unidades de fomento.
hay un 16,3%, perdón, un 19,81% que son pequeñas empresas, y nos vamos a tener principalmente el mundo de las microempresas y de las pequeñas empresas, sabiendo que además tenemos un 2,95% que son medianas empresas. En el cuadro del medio, ustedes ven qué pasa con las personas, y hay casi un match entre lo que es la empresa y lo que son las personas. De los 10.268.000 contribuyentes que tenemos en Chile, 75,4% está en tramo exento porque sus ingresos no lo hacen tributar, un 16,3% están en el segundo tramo, un 4,5% en el tercero y el 1,8% en el cuarto. ¿Por qué vamos a detenernos acá? Porque se nos dice en la página 15 del proyecto que esto solo va a afectar a 3% y que el 97% no estaría afectado. Vamos a ver que eso no es efectivo, puesto que en esta vinculación y en esta promesa que hizo el gobierno de que no se iba a tocar a las pymes, que no se iba a tocar el régimen integrado, tenemos un 98% que es donde dice tasa efectiva de personas que están bajo el 10%, están en tasa efectiva del 7,1%. Por lo tanto, vamos a ver que llevarlos a una tasa del 25 no tiene ninguna explicación y el proyecto no se hace cargo del grave problema de informalidad que tenemos en Chile. Partamos rápidamente por las 21 medidas. Primero, tenemos hoy día una tasa transitoria del 10%, con el 98% de contribuyentes personas naturales integrados según promesa del gobierno. ¿Cuál es la explicación del 25% de primera categoría? Ninguna. Ustedes ven abajo qué pasó el año tributario 2022. Vean el número de devoluciones. ¿Por qué vamos a razonar que los más pobres de este país le presten plata al Estado para que después el Estado se las devuelva? Eso no tiene interpretación posible. Segundo, norma general antielusiva. El Código Tributario es el que reglamenta la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes. Aquí hay un cambio radical. Si se quería afectar a un 3%, ¿qué explicación hay para que se modifique esta norma y se cambie la sede de judicial, como es con todos los derechos, a administrativa? En la introducción del proyecto se dice que no se va a cambiar la carga de la prueba, pero cuando uno ve el articulado y el 160 bis del código, se elimina la norma que establecía la carga de la prueba para el Servicio de Impuestos Internos. La multa asociada se lleva a un máximo de 176 millones de pesos. El plazo de prescripción rige según el número de actos, por lo tanto podría nunca prescribir en el criterio que ya ha sustentado en algunos casos el Servicio de Impuestos Internos y que ahora lo recogería esta reforma tributaria. El piso. Esta herramienta potentísima del Servicio de Impuestos Internos no se podía usar en cantidades que no superaban los 150 UTM. Se elimina ese piso y por lo tanto hoy día cualquier conducta podría ser de un pyme perseguida con esta herramienta que insisto que es desproporcionada. El principio de la especialidad. En Chile tenemos normas generales antielusivas y normas especiales antielusivas. Resulta que ahora se elimina el principio de la especialidad y un contribuyente podría tener las sanciones de la norma especial antielusiva y adicionalmente de las normas generales antielusivas. Eso de verdad que no tiene ninguna explicación. Por lo tanto, el contribuyente está en abierta inferioridad y segundo, ¿quién se va a atrever a asesorar a una pyme con estas condiciones de esta reforma? Tercero, se establece una definición de lo que sería la responsabilidad tributaria y por lo tanto lo que se conoce como economía de opción, que es la posibilidad del emprendedor de hacer uso de todos los medios lícitos de estructurar su empresa, se acaba, porque ahora existe la obligación para poder ser responsable tributariamente de tener la mayor carga que se pueda tener y eso claramente atentaría contra la economía de la opción. En el artículo 8, número 20 del Código Tributario se establece el catálogo de esquemas tributarios, pero se le niega la calidad de acto administrativo y por lo tanto los contribuyentes no van a poder recurrir en contra de este criterio que, como se dice en la página 36, va a ser la línea en cómo se va a fiscalizar a los empresarios. La 5, que es la multijurisdicción. Esto de verdad que a las pymes la destroza. Va a ser primero un riesgo de centralizar materias en Santiago, segundo, va a complejizar la defensa administrativa, cuando no se está presente es muy complejo defenderse, materias tributarias que son muy técnicas, y después podemos enfrentarnos con criterios distintos según la jurisdicción, Arica, Punta Arenas, a la que a un contribuyente lo difieran para poder tratar su caso. La norma de tasación del artículo 64 que está en la página 48. Se establece las técnicas de las empresas más grandes del país, método de flujo de caja de contado, método de los múltiplos, el valor contable ajustado u otros medios de evaluación que requiere perito para aplicarse a las pymes. Si las pymes no lo entienden, no lo comparten, no lo financian, no tiene tampoco explicación esta modificación. 7. Norma de relación.
En los últimos 10 años, en todas las reformas fuimos avanzando hacia un criterio de objetividad. Les recuerdo que en el año 2016, presidente, la unanimidad de la Cámara de Diputados aprobó este régimen especial de pymes, pero resulta que ahora retrocedemos en lo avanzado y se nos crea una letra H en virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos va a poder presumir la existencia de esta unidad económica, borrando el pacto explícito que se había incorporado bajo la presidenta Bachelet. Esto es un retroceso por donde uno lo mire. En el 8 denunciante anónimo ya algo se dijo, pero aquí lo más riesgoso es que no hay relación entre el daño que le pueden causar a un pyme, aquella persona que maliciosamente diga lo falso y que se arriesga exclusivamente a una pena de multa, pero ¿qué pasa con el delito de hacer una denuncia calumniosa en materia tributaria? Como van a haber dos normas contradictorias, lo que va a pasar es que le van a aplicar el de la menor gravedad y por lo tanto va a ser un premio en definitiva, preferible calumniar tributariamente que hacerlo con los otros tipos de delitos. En el número 9, algo se dijo respecto a este 35%. Las pymes, se hace una exclusión de las pymes cuando el 35% proviene de determinadas rentas. Pero ahora, en esta reforma, se agrega una cuarta situación. ¿Y cuál es? La de la letra B del artículo 14, o sea, que es lo que le aplican al gran empresariado, ahora se lo van a aplicar al pyme para saber si lo sacan o no lo sacan de su régimen. El número 10. Esto es gravísimo. Eliminación del artículo 14E. Este artículo fue un gran logro de todos los partidos políticos, lo defendieron para las pymes, de manera que el pyme fuera premiado si en vez de consumir su utilidad la reinvertía en la empresa. Lo teníamos en el artículo 14E, se deroga eso, se pone otra norma en su lugar y se establece, se lleva ahora el artículo 14D número 9, raya para la suma. ¿Qué pasa con esto? Pasa que los contribuyentes hasta 100.000 unidades de fomento en base a la ley de la presidenta Bachelet, la 20.416, ya no van a tener el derecho a este beneficio porque si están en el 14A, pierden este beneficio, solo se lo van a reconocer a los del 14D número 3, que ya sabemos que los problemas que tienen para ser excluidos. En el número 11, señor presidente, en los artículos 22 al 28 de la ley de la renta está contemplado lo que se llama el estatuto del pequeño contribuyente. La reforma tributaria no dice nada, ni de esto, ni de una ley maravillosa que hizo el presidente Lago, la ley de microempresas familiares, la 19.749. Aquí estaba la solución para combatir la informalidad. Omisión absoluta, el proyecto no la toma en cuenta, pero para nada. En el número 12, el incentivo a formalizarse. La única norma que contempla el proyecto para poder incentivar la formalización está dada por un beneficio de IVA en que se le va a reconocer por 3 meses el 100% del crédito, luego al 50% y luego hasta 12 meses el 25%. ¿Cómo va a ser suficiente incentivo para formalizarse si los que están informales hoy día no pagan ni renta ni pagan IVA? Por lo tanto, claramente no puede ser el incentivo que se nos está prometiendo. En el TFL2, ¿qué hace el empresario pyme? Invierte en unidades pequeñas, que son precisamente las que están amparadas en este TFL2. Ya habíamos limitado recién a principios de año a 2 unidades, ahora desaparece. En aplicación del gasto del artículo 31, señor presidente, le pido especial atención a esta norma. El artículo 14D número 3 establecía que al ver el tema de los gastos, el Servicio de Impuestos Internos estaba obligado a considerar la naturaleza pyme de la empresa acogida a este régimen. Van y lo derogan en el proyecto, se nos dice en la página 15 que esto es para las pymes, y este es el premio que le dan a las pymes, hacerla perder lo que los últimos 10 años habíamos logrado mejorar. Esto no tiene ninguna explicación. El número 15, uso de las pérdidas. Las pymes tienen una historia típica que es consiguen financiamientos propios o de parientes, empiezan a crecer, se endeudan al principio, cuando empiezan a ganar dinero, a tener utilidades, empiezan a pagar sus compromisos hacia atrás, sus deudas hacia atrás. Resulta que ahora se le hace aplicable a las pymes el artículo 33 y por lo tanto solo el 50% de las utilidades puede llevarlo contra las utilidades y el resto no lo va a poder hacer. A lo mejor para las grandes empresas se podría entender, pero para el mundo de las pymes no tiene ninguna explicación. En el número 16, artículo 21. Este es un artículo de la ley de la renta que está en la página 114. Carlos, perdón que lo interrumpa, trate de ir cerrando porque ya cumplió su tiempo. Si me da 2 minutos, presidente. Sí, encantado. Le decía que el artículo 21 del impuesto castigo solo se aplicaba a los con contabilidad completa y ahora se elimina esto y se le aplica también a los que tienen simplificada, que es el mundo de la pyme. Claramente es un nuevo retroceso y un castigo a la pyme. Renta presunta me lo voy a saltar, presidente, porque esto es un capítulo completo. ¿Tenemos que salir a renta presunta? Sí, lo que se está haciendo es un crimen en contra de 124.000 contribuyentes con renta presunta. ¿Hay que arreglarlo? Sí.
claramente no con los errores que tiene el proyecto. En el número 18, este castigo del impuesto a la postergación del impuesto finales hizo referencia a la Cámara Nacional de Comercio, por lo tanto me lo voy a saltar. Vamos a ir respecto de un concepto que es básico, que es el gasto tributario. Los estados no solamente recogen impuestos, sino que además los devuelven a la comunidad. En la OCDE eso es un 5%. En el caso de Chile es un 1,6%. No se puede decir que el proyecto beneficia a las pymes si es que esta es la forma en que lo tratan. Lamentablemente el ejemplo que traía por tiempo no lo voy a señalar porque me interesa estos dos últimos puntos. En el término de giro, el pyme le cuesta salir adelante con su emprendimiento. Y por lo tanto, si tiene que cerrar la cortina, tiene dos formas de cerrarla, jurídicamente o de facto. Si le ponemos un límite de 6 meses para que el Servicio de Impuestos Internos, después de recibir todos los antecedentes, recién se pronuncie para un término de giro, el incentivo es otro. El incentivo es bajar la cortina y olvidarse que sea un problema del Estado. Esto va en contra de la formalización. Este es un nuevo error técnico del proyecto que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene la maravillosa oportunidad de corregir este proyecto tan mal concebido. Y finalmente, señor presidente, la número 21. Todos queremos combatir la evasión. La evasión es una injusticia, es una ilegalidad, es un delito, no permite que las personas compitan en igualdad de condiciones, pero aquí se está haciendo algo increíble. Se están modificando las conductas, se están alzando las multas y las penas, se están incrementando las sanciones accesorias. No hay ninguna proporción. Invitamos, por favor, a los miembros de esta comisión que vean las páginas 55 y 56 del proyecto, porque de verdad que es aberrante decir lo que dice la página 55 y 56 y compararla con la página 15 del proyecto, en que se dice que esto era una reforma con las pymes y con la clase media. Aquí se les olvidó que habían comprometido para eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuncille. Muchas gracias, señor Boado.